Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes, un saludo cordial y fraternal a todos los radioescuchas de Luces para el Alma, una edición más de este programa que trata de esclarecer las diferentes problemáticas, necesidades actuales, presentes y futuras del ser humano a la luz de la doctrina espírita. En esta oportunidad nos acompaña Axel Reynolds, a quien ofrecemos un saludoso bienvenida. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Y vamos a seguir desarrollando como las temáticas en las últimas semanas. Recordemos a la radioescucha las problemáticas referidas al suicidio, al aborto, a la pena de muerte, a un sinnúmero de temas que tienen que ver con la necesidad de que los seres humanos tomemos conciencia de esta realidad, que es la realidad espiritual, la realidad del espíritu. En la oportunidad de hoy vamos a trabajar desde el enfoque de la doctrina espírita lo que se refiere a la violencia. ¿Por qué tanta violencia, guerras? ¿Por qué el hombre hoy atenta contra su propio hermano? ¿Por qué si está tan clara la creencia en Dios, la existencia de un Dios, aún el hombre busca la autodestrucción? El espiritismo, como se ha planteado, la doctrina espírita, busca una explicación y da ante todo un consuelo hacia esa visión. ¿Cierto, Axel? Sí, muy bien, John. Gracias por esa intervención inicial, porque hoy queremos tratar profundamente un tema que es de tanta actualidad, que vivimos nosotros en nuestro día a día, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Nuestros hijos también lo sufren, que es el tema de la violencia. Tantos tipos de violencia que hay. Hoy queremos precisamente recordar esa frase que hizo famoso para la paz, que multiplicaba nuestro Maestro Jesús: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. En una clara alusión a que todos aquellos que venzan sus impulsos violentos, haciéndose constructores de la paz, tendrán la oportunidad de vivir en un mundo mejor. Así es. También damos la calurosa bienvenida a nuestro querido hermano Víctor Madero, director del programa, a quien le invitamos también a exponernos su visión de esta temática de la violencia bajo el enfoque espírita. Muchas gracias, Axel. Muchas gracias, John, por este bonito programa que podemos desarrollar en el día de hoy sobre el tema de la violencia y que tiene que ver mucho con el tema de la paz. Estamos en el mes de la paz en Colombia y podemos entregar algunos puntos importantes de cómo alcanzar la verdadera paz, cómo vivir la paz, porque la violencia la hemos conocido por muchos años aquí en Colombia y en la tierra, y es necesario saber cómo vamos a ser constructores de paz en la Colombia de hoy. Así es. El espiritismo entonces nos muestra, reviviendo el mensaje del Maestro Jesús bajo una connotación psicológica, la necesidad de pacificarnos. La violencia no es un concepto de letra muerta, porque hemos sabido que durante la historia, la Primera, Segunda Guerra Mundial, tomaron y despertaron la conciencia de que el hombre debía buscar mecanismos de tolerancia y justicia social. Ahora la propuesta espírita, abriéndonos y develando la mal llamada muerte, nos trae a consideración que la violencia no empieza en una sola vida, ¿no? El hombre, el espíritu, ese principio inteligente en las diferentes franjas de la evolución, pasa primero por la irritabilidad, después por las sensaciones y va llegando poco a poco a los sentimientos. Pero aún en ese psiquismo, en esa energía espiritual, se guardan rudimentos de los instintos que priman sobre la emoción y la inteligencia. La base inicialmente inicia en el orgullo, en el egoísmo, y es por eso que la primera situación de violencia inicia en no reconocer
la importancia y la extensión de los demás. Entonces, definiendo y entendiendo lo que es violencia, es todo aquello que hiere el equilibrio, es todo aquello que atenta contra las leyes divinas. En resumen, donde inicia el desamor, donde no hay amor, ocurre inevitablemente la violencia. La violencia implica el uso de la fuerza, puede ser psicológica, física o económica. Esto con el objetivo de producir daño a alguien, siendo considerada de alguna forma una forma de ejercer el poder. ¿Y a qué atribuimos este comportamiento? Atribuimos el comportamiento, según la doctrina espírita, a un solo sentido, a la ausencia del sentido moral. Y esa ausencia de sentido moral desde los inicios de la humanidad, que ha habido una construcción de la paz interna, vemos al hombre primitivo que primero tenía que defenderse de los animales con el fuego, se tenía que defender de la bestia salvaje y tenía que atacar, y utilizaba el fuego para alejar al oso, alejar al tigre, y desde esos instantes ya se comenzó a manifestar un instinto de conservación. Eso quedó en el psiquismo plasmado, el hecho de defenderse de la naturaleza, y el hombre fue construyendo un ego, una personalidad alrededor de eso. A medida que se fue evolucionando, ya el ser humano ha tenido que ir dejando eso, porque ya la fuerza del intelecto, de la razón, la primacía de los sentimientos va tomando cuenta del ser humano. Entonces, aquel hombre primitivo quedó con todas esas emociones que tuvo que transferir a través de diferentes épocas, ha ido transfiriendo, pero ha ido quedando esa sensación de la reacción, no de tomar acciones, sino reaccionar. Entonces vemos aquí que tenemos en el fondo de nuestra alma, de nuestro psiquismo, una reacción ante las situaciones, para llegar luego, y es la gran propuesta de la doctrina espírita, a accionar. No reaccionar, sino ser personas activas. Juana de Ángelis nos habla del Homo sapiens, que era el hombre que conquista la razón o cuando el espíritu mantiene un pensamiento continuo. Pero también nos habla ahora del Homos virtual, del Homos technologicus y del Homos arcaico. Quiere decir que en la medida que el ser humano entiende que el daño que hace a otro, que es su extensión, su prójimo, su próximo, retorna a él. Es, como explicaba Víctor, el instinto de conservación que se transforma en agresividad para aquel hombre que sale de la caverna. Y que es necesario. Y que es necesario para la ley de conservación, que también explica los espíritus a través de Allan Kardec, es una fase necesaria. Pero en este momento, donde se necesitan las conquistas espirituales, la evolución, el ser humano tiene que aprender ya a volver a reaprender que esa agresividad en este estado de la conciencia realmente se convierte en la principal consecuencia del sufrimiento moral para él. Por eso Jesús llega en ese momento, ¿no?, a pacificar. En ninguno de los episodios de la vida del Maestro jamás utilizó la violencia, se opuso a ella, mas no negó la defensa y sí combatió la venganza. Los espíritus que todavía moraban en la tierra en esos instantes como ahora eran muy orgullosos, eran muy egoístas, egocéntricos, y solamente podían ver el mundo a través de sí mismos. Es la propuesta espírita que hace, nos prepara para el estado fraternal de la tierra. Fraternal significa aprender a comprender a los demás y vivir en torno a esa realidad. Entonces revisemos los diferentes tipos de violencia que existen brevemente, ¿no?, porque son conceptos muy amplios, es un tema muy amplio que hemos querido desarrollar en el día de hoy, comenzando a revisar y a definir lo que es la violencia física. Es la más baja de todas, porque revela los patrones vibratorios inferiores y de quien la practica. En ella están encuadrados los casos de asesinato, apaleamiento, tortura, estupro, secuestro, lesiones corporales, etc. Esa violencia física es una de las más bajas. Existe otro tipo de violencia, la violencia verbal. Esa violencia cuando nosotros incluimos en nuestras frases, en nuestras palabras, nuestro comportamiento, la calumnia, la difamación o la injuria. Estos que todos conocemos, que solo crea malestar entre las personas que nos rodean, y aparece a veces muy popular el tema de ejercer este tipo de violencia. Otro tipo de violencia es la polución. Cuando atentamos contra el medio ambiente, cuando atentamos contra la vida, contra la salud, casi siempre
es el resultado de criaturas o personas que desconocen sus responsabilidades. La pornografía inclusive es otro tipo de violencia contra los principios de la moral que nos enseñó Jesucristo. La violencia mental a veces también causa, primera de todas las otras violencias, cuando pensamos, nosotros emitimos ondas. No sé si a veces les ha pasado a algunos de ustedes que pasan por el lado de alguien y solamente con la mirada percibimos odio, rencor. Esa violencia es mental, emanaciones mentales que van a impregnar el espíritu de la persona que los posee y afectar a su medio que lo rodea. Existen otro tipo de violencias, la violencia conyugal, la violencia, el maltrato infantil, el maltrato a los ancianos, el maltrato a los discapacitados, e inclusive temas que hemos revisado sábados anteriores, el aborto, el suicidio, la pena de muerte, la eutanasia también se constituyen violencia. Y hay una violencia que también hace parte, que no se ve, pero que vive en cada uno de nosotros. Es esa violencia mental, esa violencia de las actitudes que tratan de presionar a los demás, que tratan de dominar a los demás. La violencia que se produce por la competencia de los bienes materiales aquí en la tierra, la violencia de la envidia, de los celos, de la calumnia. Todas estas violencias que no se ven, pero que nos decimos muchas veces que somos pacíficos. Estamos actualmente en Colombia hablando de un proceso de paz, queremos que se acabe la violencia y sentimos muchas veces que la fiebre está en las sábanas. Y no vemos que la fiebre está en nuestros corazones, que aún cargan muchas actitudes violentas, que se reflejan en el día a día, en el hogar, y que vienen a vertirse totalmente en un futuro en una violencia generalizada. Entonces, ese afán de la conquista de los bienes hace que personas busquen maneras negativas de alcanzar el éxito. Y eso está creando actualmente violencia en la sociedad, ¿no es así, John? Sí. Entonces miren que la violencia, como lo definía Axel, es una transgresión desde el punto de vista espírita de las leyes divinas. Todo aquello que atenta contra la armonía, quitar la vida, atentar contra los derechos de los demás. El cristianismo fue de las primeras corrientes que hizo respetar el derecho de los demás. Pero aún más, realmente la violencia es una acción. Quiere decir que la violencia como tal no existe, son los violentos. El psiquismo violento es el programa orientado a que identificar qué tan violentos somos y qué consecuencias se generan de esa violencia. Por ahí decía, el propio Gandhi decía, ¿no? La violencia conlleva a más violencia. O sea que la propuesta de la inmortalidad del alma nos lleva a considerar que hay que romper ese ciclo de violencia. ¿Cuál fue la enseñanza de Jesús? Que frente al violento debemos pacificarnos y pacificar, para que esa onda vibratoria, como la comentaba Axel, violenta, agresiva, cese y sea transformada. Las energías son neutras. Luego el conocimiento espírita, la oración, la acción de caridad, las buenas actitudes desde el hogar, el pensamiento fijo en una posición superior, va haciendo que esas ondas de violencia se transformen, con el vecino que coloca a alto volumen la música, con la persona que no respeta las normas de tránsito, con el hijo que no atiende el respeto por los padres, con los que son agresivos tratando de imponer las creencias religiosas a otros. Entonces hay que identificar cuáles son esos núcleos de violencia que proponen y que se generan en tantos estados desdichados para nosotros, Axel, ¿no? Sí, entonces, bueno, que comencemos a pensar nosotros qué tan violentos somos. O sea, en qué parte de nuestras vidas somos violentos. Vamos a pasar en estos instantes a una pausa para seguir luego con la parte secundaria de este tema tan trascendental e importante para todos. Ya regresamos. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas
1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Saludos amigos, regresamos con Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Estamos en el tema de cuán violentos somos. Hay un tema que actualmente está en boca de todas las personas, que es el tema del bullying. Pero el bullying no es un tema de ahora. Siempre ha existido el bullying o el matoneo. ¿Y de dónde viene el bullying? Muchas personas dicen que eso viene del colegio. Pero realmente el bullying viene del colegio. No, son estados o condiciones del alma. Digamos que el bullying es el maltrato físico y psicológico deliberado y que constantemente recibe un niño por parte de otro u otros que se comportan con él cruelmente con el objetivo de someterlo y asustarlo. El bullying implica una repetición continuada de las burlas o de las agresiones y puede provocar la exclusión social de la víctima. ¿Esto por qué sucede? Porque surge una pregunta, Víctor y Axel. El por qué somos violentos es que somos espíritus en diferentes reencarnaciones que traemos la violencia. Este es un mundo de expiación y de pruebas, hay que nuevamente enfatizarlo, pero aún más quiere decir que también hay influencias espirituales violentas. Entonces, esta generación de jóvenes rebeldes que se ve tan marcado son espíritus que están viviendo en la tierra transitoriamente una oportunidad de reeducarse y se reencuentran almas, porque no hay que olvidar ley de causa y efecto, que por la ley de sintonía se ubican en colegios, en hogares, en universidades. Frente a eso, ¿qué propone la doctrina espírita, Axel? Por eso hay varias propuestas y es importante antes de pasar a eso revisar que existen varios tipos de bullying, porque es que en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestra vecindad, existen muchos niños y jóvenes que están siendo víctimas de bullying. ¿Cómo saber qué está pasando eso? Hay varios tipos, puede haber de tipo físico, de tipo verbal, de tipo psicológico y de tipo social. El de tipo físico es simple, como empujones, agresiones como objetos, cuando siempre pasa el muchacho, lo están agrediendo, lo están empujando, ya en ese momento es parte de ser víctima de un bullying. Cuando verbalmente le hacen insultos, le colocan apodos, lo menosprecian en público, resaltan defectos físicos, de alguna forma también eso es, y cuando se convierte habitual es un tipo de bullying. Psicológicamente, cuando le están minando poco a poco la parte de autoestima al individuo, al joven, fomentan interiormente sus temores. Eso es otro tipo de bullying. O socialmente, cuando pretenden aislarlo de un grupo y separarlo. Hay muchas formas de reconocer un bullying cuando un niño, por ejemplo, muestra tristeza, muestra llantos, tiene irritabilidad permanente, pesadillas, dolores, pierde de pronto concentración, o de alguna forma no acude a esas manifestaciones sociales como excursiones o fiestas, puede estar siendo víctima de un bullying. Entonces es bueno que revisemos esta parte, estudiemos un poco este aspecto para poder ayudar a nuestros jóvenes y nuestros niños cuando en nuestras casas sucede el tema. Realmente el bullying nace de la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, porque allí se ve que existe la filosofía del más fuerte sobre el más débil. El padre afecta a la madre a través de la violencia verbal o la violencia física. La madre, angustiada, busca desquitarse con el niño. El niño, golpeado y maltratado, busca al más débil del salón, al cual persigue a través de la palabra, de los golpes, la presión psicológica. Y vemos aquí cómo se ya va configurando una escalera de la violencia que comienza desde el hogar y termina en el colegio y luego se esparce por todo el medio social, se esparce por toda la tecnología que actualmente existe, porque ya se habla del ciberbullying, porque por las redes sociales ya comienza la presión y el no respeto a las diferencias. Entonces, vemos aquí la ley de más fuerte sobre más débil. La pedagogía espírita, haciendo ya un balance de todos los que hemos comentado,
nos enseña la forma de que el ser humano se pacifique. Cuando el hombre entiende la reencarnación, cuando sabemos de que vamos a continuar viviendo, cuando entendemos la ley de causa y efecto, automáticamente los hábitos y las costumbres sociales tienden a mejorar. Y este es esencialmente el mensaje que queremos sentar esta mañana. Vamos a continuar viviendo y el daño que hacemos bajo justificación de defensa, de imponer nuestra fuerza a otros, tendremos que nuevamente nosotros indemnizarlo y repararlo. Entonces es importante que la propuesta de Jesús por eso fue esa. Aquel que no tenga pecado, que levante la primera piedra. No tenemos la autoridad para juzgar, agredir, quitar la vida bajo cualquier ideología, justificación, el daño a los demás. Recuerden que una de las primeras importantes normas del decálogo de Moisés fue: no matarás, no calumniarás. Todas eran formas de violencia hacia el prójimo, ¿no? Y Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Una propuesta emocional que el odio, inclusive espiritual, la energía del odio, la energía de la avaricia, eran condiciones de enfermos del alma. Luego el violento que se escuda en la violencia es alguien que transitoriamente tiene una enfermedad. Y realmente la doctrina espírita también nos explica algo que va en contravía con lo que nos propone la propuesta materialista, que es de que la violencia está en el cuerpo físico. Así es. Que la violencia está en las glándulas, que son secreciones, que somos violentos porque tenemos unos genes de violencia. Y la doctrina espírita nos explica, nos llama a la responsabilidad individual, que reside en el espíritu o alma, quien tiene todo un pasado, toda una historia psíquica de agresiones, de perturbación, de conflictos no resueltos, que se traducen en el ámbito material como la violencia. Ese germen de criminalidad está en relación a nuestro estado moral. Por eso hay personas más evolucionadas que otras. Hay personas que responden mejor a los retos de la vida. Hay personas que responden mejor a los conflictos que la vida social plantea. Y también decimos que cada quien tiene un carácter diferente. Hay diferentes caracteres entre las personas. Hay personas que son flemáticas, hay personas que son sanguíneas, hay personas que son de carácter nervioso. Pero no quiere decir eso que en cada una de ellas no resida la violencia. Lo que cambia es la manifestación. Porque una persona nerviosa, una persona flemática puede estar cargando una fuerte rabia, pero la manifiesta de manera diferente. Y una persona sanguínea puede explotar, como decimos, puede explotar, como decimos aquí vulgarmente, sacarle la piedra. Y entonces manifiesta a través de golpes, manifiesta las cosas de una manera mucho más ostensiva. Entonces, vemos aquí que todo reside en el alma. Y el alma, ese ser esencial, es el que se debe trabajar. Entonces, el violento, vemos así que es una persona que le hace falta salud espiritual. Es una persona que tiene una enfermedad moral y que debe comenzar a trabajar y no ver a la sociedad, al medio social como el causante de la misma, sino que el individuo tiene que ver hacia adentro, ir hacia el conocimiento de sí mismo y ver las raíces de aquello que le produce malestar y le producen esas reacciones. Entonces ya tenemos un camino más expedito para entender este tema. Miren el manejo del bullying, que es una nueva forma de violencia, en principio con los jóvenes. Cómo manejarlo nos sirve para muchas cosas. Por ejemplo, la persona que es objeto de bullying y de violencia ignora al agresor. Haz como si no oyeras a aquel que te hiere, ni siquiera le mires, no llores ni te enfades, no muestres que te afecta. Eso es lo que el agresor pretende. Así que no le des esa satisfacción, ¿no? Control de las emociones. Más tarde podrás hablar o escribir sobre tus reacciones y lo que sentiste en ese momento. Responde al agresor con tranquilidad y firmeza. No hay una forma más clara de bajar un nivel de violencia que bajar la voz. Dos personas que se gritan nunca se escuchan. Di por ejemplo, no, eso es solo lo que tú piensas.
Puedes intentar ignorar o tratar con humor lo que diga. Por ejemplo, si te dice que camisa más fea, puedes responder gracias. Me alegro de que te haya dado cuenta de lo bella que es. Aléjate si es necesario. Si crees que puedes haber peligro, aléjate de la situación. Vete a un sitio donde hay un adulto, en el caso de los jóvenes, o busca una parte de tranquilidad. O sea que hay estrategias. La guerra, mal llamada guerra, a veces no es la violencia, es la forma en cómo enfrentamos las cosas, ser pacíficos y controlados, ¿no? Entonces vemos lo importante que es entender, razonar, ver claramente la necesidad que tenemos de traer a nosotros paz, dejar de ser violentos, desde el pensamiento hasta los actos. Poco a poco, esto no lo logramos de pronto de un día para otro y somos personas muy violentas. Tenemos que ir trabajando día a día y constituir estos actos de pacificación en hábitos para nosotros que sean transformadores en nuestras vidas. Recuerden muy bien las palabras de Jesús: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y por qué nosotros los espíritas, desde el punto de vista espírita, conceptualizamos la necesidad de cambiar esta violencia por paz? Porque es mucho el sufrimiento que esperan los espíritus violentos en el mundo espiritual, es mucho el trabajo que les faltará por desarrollar y muchas las veces que tendrá que venir con marcadas consecuencias de sus vidas anteriores. Los actos violentos, la crueldad, el homicidio y el suicidio producen en el culpable una perturbación prolongada en el mundo espiritual. Esto repercute de renacimiento en renacimiento, de vida en vida, en el cuerpo material, y se traduce en enfermedades nerviosas. Esas personas que ustedes ven que es permanentemente nerviosas es porque seguramente en otras vidas o en la vida actual utilizan mucho la violencia. Las personas que tienen tics nerviosos son precisamente producto de la violencia. Las convulsiones y hasta las deformidades físicas son producto de violencia de vidas anteriores. Por eso debemos entender que hay casos profundos que la violencia arroja sobre el individuo y sobre el proceso espiritual, enfermedades o casos de locura, causas de acción y reacción a propósito de lo mal que nos comportamos en otras vidas o en la vida actual con la violencia. Toda transgresión a la ley implica disminución, malestar y privación de la libertad. Realmente hay muchas terapias para trabajar la violencia. Lo importante es aceptar esa realidad de nuestras existencias, porque todos la cargamos. Todos los que vivimos en Colombia tenemos parte del psiquismo que está viviendo Colombia en estos instantes. Por eso tenemos que comenzar a aceptar esa situación en nuestras vidas, entender cómo se manifiestan las situaciones de violencia en nuestra vida propia. También ver que las emociones, por ejemplo, como la rabia, es una energía que nos sirve para poner las cosas en orden. Pero, ¿cómo utilizamos esa rabia? La podemos utilizar como la utiliza aquel senador que habla de una injusticia. Él tiene que decirlo con rabia. Él no lo puede decir riéndose, porque esa emoción le ayuda a poner los puntos en claro. Pero de que esta rabia se convierta en un atentado terrorista, desde que esta rabia se convierta en un daño físico o moral a otra persona, ya hay una diferencia. Entonces, la rabia podemos utilizarla y procesar toda esa energía, procesarla a través de muchas acciones de bien. Me acuerdo de que mi abuela, cuando cogía rabia, ella cogía su escoba y se iba inmediatamente para el patio a barrer muchas y muchas hojas. Cuando terminaba de barrer, ya había pasado la rabia, ya había tomado en cuenta de su vida la razón, el sentimiento lo había evaluado y otra vez regresaba y podía hablar con tranquilidad. Entonces, aceptando esa realidad, podemos ir tomando cuenta de estas situaciones que tenemos que trabajar en nuestra vida. Pasamos a un corte de comerciales. Bienvenidos a Luces para el Alma, un espacio para nuestra espiritualidad. Ya pueden ir marcando los teléfonos 656-5252 con todas sus preguntas. Con dos corazones. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor,
obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Hemos ido tocando en el transcurso del programa las diferentes clases de violencia. Inmediatamente hemos hecho algunas anotaciones de la terapéutica a seguir para solucionar estos conflictos. Hay una de las violencias más generalizadas en nuestra sociedad, como es la violencia intrafamiliar. Lo que se vive dentro de los hogares, lo que muchas veces se desconoce, pero que es, para nuestro concepto, a nivel social, la gran razón de la gran violencia generalizada que hay en el país. Hemos escuchado últimamente los comerciales que dicen la paz comienza en casa. ¿Qué tan verdad es eso? La doctrina espírita nos revela los aportes que hace, que además de existir la reencarnación como una ley, además de existir la prioridad de mundos habitados, hay una sociedad invisible que interactúa constantemente con nosotros. Es un gran fenómeno de salud pública que se llama la obsesión. Quiere decir que además del instinto violento que traemos de otras vidas y que muchas veces se afianza por el egoísmo y el orgullo, hay momentos en que la mente violenta se vincula a otros espíritus violentos, y es por eso que vemos muchas veces masivamente comportamientos muy animalizados, atávicos de seres. Ahora, la ginecología, la psicología y la famosa psicología prenatal ya nos comenta, y los espiritismos lo confirma, que el mensaje, el ruido más sonoro y tranquilizante para un bebé en el vientre es la voz de su madre. Pero ya han demostrado que a las 20 semanas de estar el proceso de gestación, los comportamientos violentos y la mente violenta, esto es, las discusiones que él percibe, ya van marcando su temperamento. Por eso el espiritismo ha señalado que la educación empieza desde el momento de la concepción. Madres gestantes que nos escuchan, el pensamiento, la ternura, los pensamientos positivos van comenzando a influenciar al bebé que está en formación. Y una vez la familia es conformada, el espiritismo también nos aporta una terapia por excelencia de la paz, que es el evangelio según el espiritismo, el evangelio en el hogar. Para otras creencias, orar en familia, buscar momentos en los cuales la reflexión con las cosas superiores permita la conexión con esas entidades buenas que van a ayudar a que el psiquismo, la energía, el ambiente espiritual del hogar sea el más propicio, Víctor. Y esto va generando una resonancia que en términos científicos se llama resonancia mórfica, ¿no? O sea, lo que va haciendo uno beneficia a otros. Y es por eso que hay ciudades más predispuestas a la felicidad que otras, ¿verdad? Y esto que bien menciona John, a veces no lo entendemos. No entendemos a simple vista ciertos aspectos importantes de la violencia que se desarrolla dentro de las familias. A veces no entendemos por qué hermanos se odian tanto, por qué padres e hijos se llevan tan mal, o inclusive cónyuges terminan una relación de manera asombrosamente difícil, ¿no? Y esto nos lo enseña la doctrina espírita porque precisamente es en el hogar donde nosotros por afinidad, por los sentimientos de otras vidas nos unimos para trabajar sobre temas pendientes que dejamos de otras vidas, fallas que tuvimos con otras personas, deudas que tenemos con otros espíritus, nos reunimos en el hogar y a veces el hijo no entiende por qué el padre cada vez que dice una frase la entiende de forma violenta. Es porque esa energía que transmite del conocimiento de males que hubo en otras vidas se impregna en la voz
y solamente con escuchar la voz ya la persona se altera. Entonces podemos explicar aquí, la doctrina nos explica abiertamente que es en el seno del hogar donde pueden ocurrir muchas diferencias a propósito de las actividades equivocadas que hemos tenido en otras vidas. Por eso, la violencia intrafamiliar se da cuando hay abuso de poder, abuso o maltrato por parte de alguien, puede ser de tipo emocional, físico, sexual, financiero o simplemente socioambiental. El término violencia familiar alude siempre a unas formas de abuso, y este abuso a veces es de una forma que causa un daño físico o psicológico. La conducta violenta es de cualquier tipo de persona, cualquier persona puede hacerlo, y es compatible con el aspecto de la persona, puede tener capacidad de cualquier tipo, inteligencia, una profesión específica, y puede fácilmente enmascarar lo violento que es en su hogar. A veces nos sorprendemos de conocer intimidades de ciertos hogares porque las personas aparentemente en el trabajo tienen una forma de ser muy distinta como es en el hogar, y es aquí donde tenemos que comenzar a trabajar, a entender la diferencia entre lo que es conflicto familiar y lo que es violencia familiar. Es importante que hagamos de nuestro hogar un taller donde la felicidad habite, porque nuestros hogares son los grandes laboratorios del alma, en los cuales confluyen diferentes personalidades, diferentes personas con diferentes criterios, y lo que se busca a través del hogar es que la sociedad crezca, la sociedad mejore, la sociedad evolucione. Por eso Dios ha permitido que se cree la institución familiar. Institución familiar que hoy está en crisis. ¿Por qué? Porque muchas veces se organizan hogares sin la estructura moral. De allí es necesaria la aplicación de las enseñanzas morales en la vida del hogar. Porque a veces nos interesa más comprarle un pantalón a un hijo, un par de zapatos nuevos, pero no nos interesa acercarnos al niño, al muchacho, a hablar de sus conflictos, de sus dificultades. E inmediatamente ese muchacho que se siente vacío desde la parte moral va llenando todos los espacios de su vida a través del materialismo. Entonces no encuentra respuestas a esas situaciones. Ese muchacho va a buscar las respuestas en la esquina de su casa y se une a la pandilla. Y la pandilla, que es un grupo de muchachos que también cada uno está viviendo sus conflictos de no ser escuchados y no ser amados en sus hogares, van organizando las futuras organizaciones terroristas que azotan a nuestra sociedad. Entonces vemos cómo desde el hogar se va creando el espacio para la violencia generalizada que se vive en el país. Aquel que no ha sido amado, aquel que ha salido producto de un embarazo no deseado, de una adolescente embarazada que no tenía la estructura moral y emocional para criar ese niño, son lanzados todos estos individuos a la sociedad, a la competencia, a la búsqueda de las soluciones materiales rápidas, a la búsqueda del dinero fácil, y eso generan los atracos, las dificultades que está viviendo nuestra ciudad y nuestra Colombia en la actualidad. Son muchachos que muy fácilmente toman un arma, son llamados por los diferentes grupos armados para delinquir. Entonces vemos así cómo el hogar está produciendo a los ciudadanos violentos, a las personas con dificultades. Entonces se hace necesario trabajar en el hogar todo este tema de la violencia. Y no decir que la violencia solamente depende del proceso de paz que vive el país. Tenemos una pregunta al aire, bienvenida sea. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Gracias, muy buenas tardes. Yo me llamo Eucari Bonfante. Te estoy llamando desde Canapote. Eucari Bonfante, bienvenida a Luces para el Alma. ¿Cuál es tu pregunta? Gracias. Mira, mi pregunta es, si yo le deseo mal a alguien, lo pienso y mentalmente lo deseo sin expresarlo físicamente, ¿es eso violencia mental? Así es, Jesús lo decía, se peca hasta por el pensamiento, ¿no? Pero no el pecado de una culpa permanente, sino el pecado de que todo se inicia desde la mente. A veces, como dice Juana de Ángelis, la fijación mental empieza hasta que se concreta en la realidad. La primera opción de pacificarnos es educar lo que pensamos. ¿Cómo así educar? Las emociones las vamos a seguir sintiendo, ¿no? Como lo decíamos ahora con el bullying en las universidades, en la casa. Pero sí podemos
y somos responsables de lo que hagamos de esa energía. Quiere decir la ira, la rabia, la tristeza, la violencia. De tal manera de que la primera forma de controlar la violencia es la forma en cómo pensamos o reaccionamos a la agresión. Así que cuando estamos constantemente, como quien dice, pensando constantemente en alguien, en el daño que nos hizo, en la forma en que nos vamos a vengar, en que no podemos ver la persona porque perdemos todo el control, ya ahí empezó, en cierta forma, desde el enfoque espírita, un proceso autoexcesivo que se puede tornar obsesivo. Quiere decir que hay una fijación mental. Por eso Jesús propondía por el perdón. Porque cuando estamos odiando a alguien por el pensamiento, nos vinculamos fluídicamente a esa persona. Cuando hay intención de ser conciliadores, de perdonar, visualizando a esa persona, perdonándole, enviándoles pensamientos de liberación o de pacificación, ya frente a las leyes divinas nos estamos liberando. Cosa distinta es la agresión que esa persona quiera continuar realizando. Además es importante recalcar en esta respuesta que el hecho de pensar mal, de desear el mal a alguien es un tipo de energía negativa que afecta al organismo. Esa energía se devuelve contra nosotros y se somatiza inclusive en ciertas enfermedades de tipo físico y puede ser también psicológico, ¿no? Tenemos otra pregunta al aire. Por favor, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Señor Rubén Hernández. Hola Rubén, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos. La pregunta es, ¿se depurará algún día la humanidad hasta liberarse de la violencia? Rubén, ¿se depurará algún día la humanidad hasta librarse de la violencia? Gracias, Rubén. Sí, realmente la humanidad algún día vivirá en paz, vivirá en tranquilidad, porque los seres humanos se irán renovando a través de la educación moral, de la educación emocional, y ya eso las ciencias psicológicas lo están planteando. La necesidad de que el ser humano comience a manejar mejor sus conflictos, comience a desarrollar sus emociones, comience a sentir compasión los unos por los otros, comience el respeto de los derechos de los demás, que es la base de la paz, como nos los comentaba un personaje importante. A medida que el ser humano se acerque más al Evangelio, se acerque más a las ideas universales de la paz, del amor que planteó el Maestro Jesús y otros misioneros de la humanidad, iremos encontrando un clima de paz y tranquilidad para la sociedad. Cuando se respeten los derechos de los demás, los derechos humanos, la sociedad va a vivir la verdadera fraternidad universal. Y todos estamos realmente esperanzados en eso porque este es un proceso que la Tierra va a vivir. Y esto es precisamente resultado de la ley natural, la ley del amor, ¿no? Todos vamos hacia ello, todos vamos a conocer algún día el amor, porque el desarrollo psicológico e intelectual que en este momento vamos desempeñando en la Tierra, nos va a llevar a ir descubriendo ese interior nuestro, esa conciencia interior que tenemos del amor, que es una de las leyes que Dios colocó en nosotros. Y se cumplirá la gran bienaventuranza que dio el Maestro Jesús: bienaventurados los mansos y pacíficos, porque ellos heredarán la tierra. Kardec lo planteaba como el desarrollo del sentido moral, que hoy día se conoce como el desarrollo de la educación emocional. Después, en la propuesta espírita, ese desarrollo del sentido moral lo plantea el mismo codificador como el hombre de bien, que es el mismo hombre maduramente psicológico, con una maduración psicológica que habla Juana de Ángeles. Eso quiere decir que, en resumidas cuentas, el hombre pacífico es el hombre de bien, el hombre caritativo, el hombre indulgente, el hombre que está siempre pensando en favor de los demás. El secreto de la felicidad, y que es la ley que hablan los espíritus, es que existan acciones caritativas. La fuerza es el amor y la acción es la caridad. Quiere decir que necesitamos hogares donde se den más procesos de caridad. ¿Cómo? Abrazar a los hijos, decir un te quiero, pedir un perdón, calmar a una persona violenta. Esas son las actitudes y los hábitos que las nuevas generaciones necesitan para que, como preguntaba nuestro querido Radio Escucha, se necesiten cambios sociales. La paz será siempre un tratado, un papel, hasta que las instituciones no se decidan a buscar la paz,
a través de la inmortalidad del alma. Tenemos un oyente con una pregunta al aire. Por favor, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo quisiera saber si ver pornografía es una forma de violencia visual contra los principios de la moral evangélica. Sí, lo mencionábamos hace un momento, ¿no? Precisamente la pornografía es un tipo de violencia desconocido porque aparentemente las personas piensan que en su intimidad no están violando nada ni están violentando a nadie, ¿no? Y sí lo están haciendo con el pensamiento, porque están transgrediendo las leyes de Dios. Precisamente la moral cristiana nos enseña a comportarnos de manera distinta. La pornografía, y sobre todo porque va generando una secuela de manifestaciones en la sociedad de explotación. Ya conocen ustedes que hay inclusive pornografía infantil. Imagínense qué clase de violencia es esa cuando ya comenzamos a hacer pornografía infantil, cuando comenzamos nosotros a traer en nuestras casas películas o cualquier tipo de documento que vaya en contra del crecimiento intelectual de nuestros hijos, estamos violentando su necesidad de ellos crecer intelectualmente, ¿no? Porque estamos opacando esa posibilidad. Además que se está educando más sobre los instintos y no sobre los sentimientos. El espiritismo nos enseña que una ley de reproducción, el impulso biológico del sexo es algo natural, porque el sexo es neutro. Son las intenciones, el amor o el placer, lo que va a ir diciendo que la criatura se libera o se encadena. Hay que educar a los hijos de las fuerzas sexuales, que son las fuerzas del alma. Se inicia con el gusto, con el placer, porque en las fases del desarrollo de la evolución es importante que la criatura mantenga la perpetuidad de la especie, pero después es el amor, la disciplina, quien va sublimando esos sentimientos. Por eso actualmente hay hospitales de adictos sexuales. Todo aquello que no se controla, que se desemboca con las pasiones, termina por convertirse en un vicio moral. ¿Cierto, Víctor? Así es, sí. Y eso es precisamente lo que trae con nosotros el sufrimiento. A veces no entendemos por qué nos dicen que debemos salvarnos, ¿qué es esa salvación de que hablan? Es salvarnos precisamente del sufrimiento. Y el no acatar estas leyes, el no entender el por qué debemos actuar de forma distinta, va trayendo con nosotros consecuencias negativas que nos llevan al dolor y al sufrimiento. Sí, sería en este caso la pornografía una violencia contra nosotros mismos, ¿sí? A nivel mental, a nivel emocional, porque no nos deja vivenciar el verdadero sentido del amor a los demás, el verdadero respeto a las leyes de la armonía, que son las leyes divinas. Cuando nos salimos de las leyes divinas, las quebramos de una u otra manera, las estamos violentando. Y estamos también actuando en contra de nosotros mismos. Entonces, también nosotros tenemos violencia hacia nosotros mismos. Cuando nos drogamos, cuando nos emborrachamos, ¿sí? Estamos golpeando nuestro cuerpo físico. Cuando fumamos, estamos golpeando nuestros pulmones. Entonces nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Estamos haciendo daño a la misma creación. Por eso Juana de Áñez nos propone, como una forma de vencer la violencia, es el autoamor. No el narcisismo, ni el ser egocéntrico, ¿no? Que son cosas distintas. El autoamor es valorarnos, construir nuestra autoestima, identificar nuestras potencialidades, aprender a vivir con lo que somos, no lo que aparentamos que somos. Cuando el ser encuentra esas realidades interiores, que es la finalidad de la espiritualidad, que es la finalidad de pensar en un ser superior, comienza a respetar a los otros. Realmente a veces no respetamos y somos violentos con los demás porque también tenemos faltas de respeto contra nosotros mismos. No tenemos el control moral de la situación. Somos impulsivos. Las personas a veces en que calman una violencia, una depresión, en un trago de whisky o en una faena sexual, pero no buscan controlar. Y cuando, como nos explica Juana, esa necesidad fisiológica pasa, quedamos más ansiosos, no satisfechos. Por eso lo que realmente calma el alma es el perdón, es la oración y el trabajo en beneficio de los demás. Y este es precisamente el ejercicio del amor. ¿Por qué tenemos que llegar a él? ¿Por qué tenemos que hacerlo? No pensemos en nosotros de manera egoísta. Pensemos en que tenemos que educar nosotros nuevas generaciones. Tenemos muchos jóvenes y muchos niños que necesitan nuestro ejemplo, de nuestro conocimiento, de nuestras palabras para salir adelante. Ofrecerles a ellos un ambiente mucho más sano, mucho más humano, es el objetivo real
de este cambio que tenemos que experimentar nosotros a nivel individual, a nivel familiar y a nivel social. Y que también tenemos que trabajarlo también a nivel cultural. Cuando comenzamos a ver las películas violentas, ya nuestro psiquismo se está preparando para la venganza. Porque valoramos mucho aquel héroe que mató a 100, ¿sí? Es nuestro héroe, es la persona que nos gustaría emular con sus grandes músculos, ¿sí? Y allí va quedando un germen. Y es algo subliminal que va quedando allí, también en la música, que va incitando a hechos violentos. Entonces nos estamos programando a nivel de nuestro subconsciente, estamos llenándonos de unos contenidos que luego no sabemos en el momento en la vida en que tenemos un conflicto, una dificultad, e inmediatamente desbordamos todas nuestras emociones. Pero ya allí, ya hay algo grabado en nuestro subconsciente. Entonces son pequeñas prácticas que tenemos diariamente. Entonces si mejor vemos una película de amor, una película donde se salten los valores, ¿sí? Cosas que nos ayuden a calmarnos. Pero a veces buscamos cosas que nos perturban la mente. Frente a la pacificación, tengamos coraje. Levantémonos siempre de la cama con un pensamiento positivo hacia Dios. Levantémonos siempre, iniciemos un día con actitudes de bien. No nos dejemos contaminar con el virus de la violencia. Levantemos las barreras inmunológicas del alma mediante la oración, las lecturas edificantes y en algún proceso de servicio social. Si queremos la paz, busquemos hacer pacíficos a los demás. Es la enseñanza que la doctrina nos da, ¿no? Y miren esto que mencionaba muy bien Víctor ahora de la violencia con las películas, inclusive a veces con algunos programas que se vuelven rutina en nuestros hogares. También podemos verlo a nivel de los regalos que damos en Navidad a los niños, ¿no? Muchas veces regalamos ametralladoras, puñales, hemos visto carros de estos de disparar armas militares. En eso estamos generando en ellos de manera inconsciente la violencia. Porque por eso hablamos ahorita de la necesidad de educar a las nuevas generaciones. ¿Cómo hacerlo? Para eso tenemos que estudiarlo, ver de qué forma podemos perjudicarlos, y son grados de violencia mínimo que después repercuten en grandes manifestaciones de violencia. Hoy día tenemos que revisar todos estos aspectos en la educación cuando nosotros tenemos un hijo en el hogar, cuando tenemos un sobrino. Todos estos detalles mínimos, tenerlos en cuenta porque son personas, son seres que están en proceso de evolución, y nuestro ejemplo, nuestra falta a veces del cuidado en estos temas va a generar ellos impactos negativos que más tarde van a generar personas violentas que van a ser difícil de asociarse. Entonces tenemos un gran compromiso en el día de hoy de vivir la paz, construir la paz en nuestros hogares, que sea un hecho. Busquemos hacer la oración en la familia, compartir un mensaje en familia es muy importante para que vayamos preparando el psiquismo de nosotros y el psiquismo de todos nuestros hijos y de nuestros familiares alrededor de que la paz es posible. Colombia, como ya lo hemos mencionado, está viviendo un proceso de paz, pero es importante que comencemos a trabajar la paz en nuestros hogares. Y sí, es muy importante que cultivemos la paz, porque si no queremos la violencia hacia nosotros, no la generemos, ¿no? Tenemos que trabajar nosotros para pacificar nuestra alma, pacificar nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros pensamientos, porque de ahí generamos toda una serie de efectos que influyen tanto en la sociedad como en nuestra vida espiritual, personal, nuestra salud. Entonces ahora se habla mucho de la paz, pero la paz no se decreta. La paz que se debe vivir realmente es la que nace del corazón. Y la paz que está en el corazón no está en ningún momento, no le da espacio a ningún gesto de violencia, ¿no? La violencia hacia los niños, hacia la mujer, que ahora está mucho trabajo, se está haciendo, mucha divulgación, muchas propuestas para estos campos de acción en la vida social. Nos damos cuenta de que si hacia la mujer no se quiere que se actúe violentamente, hay muchas mujeres que se equivocan también en unas actitudes violentas, ¿no? Entonces es importante, hombres, mujeres, tomemos conciencia de no generar violencia,
Lo que tenemos es que cuidar más es los niños, ¿no? Que los niños no sean afectados por los abusos y por la violencia. Y aquellas personas que son vulnerables, hombres, mujeres, ancianos, que caen bajo manos de personas abusadoras, violentas, eso es lo que hay que proteger. Pero aquellos hombres, aquellas mujeres que generan, ancianos que generan violencia, tendrán como efecto la violencia en sus actitudes y en su respuesta de la vida, ¿no? Entonces es importante eso, desarmarnos. Es importante desarmarnos para poder amarnos. Es la enseñanza espiritual de este día. Agradecemos a todos los amigos, a todos los radioescuchas, a todas aquellas personas que se han unido en el día de hoy en este programa para compartir este espacio de enseñanza espiritual alrededor del tema de la violencia. Quedémonos todos con la frase que escuchamos en la Navidad, que es una época de paz, cuando se dice gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Trabajemos la buena voluntad los unos para con los otros, el hecho de servir a los demás, en esta noche de abrazar a los amigos, de recordar lo bonito que es la amistad entre unos y otros, y así iremos colocando las bases para la gran fraternidad universal que respirará la tierra desde estos instantes. Que pasen una feliz tarde. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaalalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma. Ser constructores de paz en la Colombia de hoy. Así es. El espiritismo entonces nos muestra, reviviendo el mensaje del Maestro Jesús bajo una connotación psicológica, la necesidad de pacificarnos. La violencia no es un concepto de letra muerta, porque hemos sabido que durante la historia, la Primera, Segunda Guerra Mundial, tomaron y despertaron la conciencia de que el hombre debía buscar mecanismos de tolerancia y justicia social. Ahora la propuesta espírita, abriéndonos y develando la mal llamada muerte, nos trae a consideración que la violencia no empieza en una sola vida, ¿no? El hombre, el espíritu, ese principio inteligente en las diferentes franjas de la evolución, pasa primero por la irritabilidad, después por las sensaciones y va llegando poco a poco a los sentimientos. Pero aún en ese psiquismo, en esa energía espiritual, se guardan rudimentos de los instintos que priman sobre la emoción y la inteligencia. La base inicialmente inicia en el orgullo, en el egoísmo, y es por eso que la primera situación de violencia inicia en no reconocer la importancia y la extensión de los demás. Entonces, Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena. Dirección, Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com.
Muy buenas tardes, un saludo cordial y fraternal a todos los radioescuchas de Luces para el Alma, una edición más de este programa que... Definiendo y entendiendo lo que es violencia, es todo aquello que hiere el equilibrio, es todo aquello que atenta contra las leyes divinas. En resumen, donde inicia el desamor, donde no hay amor, ocurre inevitablemente la violencia. La violencia implica el uso de la fuerza, puede ser psicológica, física o económica. Esto con el objetivo de producir daño a alguien, siendo considerada de alguna forma una forma de ejercer el poder. ¿Y a qué atribuimos este comportamiento? Atribuimos el comportamiento, según la doctrina espírita, a un solo sentido, a la ausencia del sentido moral. Y esa ausencia de sentido moral desde los inicios de la humanidad, que ha habido una construcción de la paz interna, vemos al hombre primitivo que primero tenía que defenderse de los animales con el fuego, se tenía que defender de la bestia salvaje y tenía que atacar, y utilizaba el fuego para alejar al oso, alejar al tigre, y desde esos instantes ya se comenzó a manifestar un instinto de conservación. Eso quedó en el psiquismo plasmado. De tanta actualidad que vivimos nosotros en nuestro día a día, en nuestras familias, en nuestros trabajos, nuestros hijos también lo sufren, que es el tema de la violencia. Tantos tipos de violencia que hay. Hoy queremos precisamente recordar esa frase que hizo famoso para la paz, que multiplicaba nuestro Maestro Jesús: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. En una clara alusión a que todos aquellos que venzan sus impulsos violentos, haciéndose constructores de la paz, tendrán la oportunidad de vivir en un mundo mejor. Así es. También damos la calurosa bienvenida a nuestro querido hermano Víctor Madero, director del programa, a quien le invitamos también a exponernos su visión de esta temática de la violencia bajo el enfoque espírita. Muchas gracias, Hazel, muchas gracias, John, por este bonito programa que podemos desarrollar en el día de hoy sobre el tema de la violencia y que tiene que ver mucho con el tema de la paz. Estamos en el mes de la paz en Colombia y podemos entregar algunos puntos importantes de cómo alcanzar la verdadera paz, cómo vivir la paz, porque la violencia la hemos conocido por muchos años aquí en Colombia y en la tierra, y es necesario saber cómo vamos a... Trata de esclarecer las diferentes problemáticas, necesidades actuales, presentes y futuras del ser humano a la luz de la doctrina espírita. En esta oportunidad nos acompaña Axel Reynolds, a quien ofrecemos un saludoso bienvenida. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Y vamos a seguir desarrollando como las temáticas en las últimas semanas. Recordemos a la radioescucha las problemáticas referidas al suicidio, al aborto, a la pena de muerte, a un sinnúmero de temas que tienen que ver con la necesidad de que los seres humanos tomemos conciencia de esta realidad, que es la realidad espiritual, la realidad del espíritu. En la oportunidad de hoy vamos a trabajar desde el enfoque de la doctrina espírita lo que se refiere a la violencia. ¿Por qué tanta violencia, guerras? ¿Por qué el hombre hoy atenta contra su propio hermano? ¿Por qué si está tan clara la creencia en Dios, la existencia de un Dios, aún el hombre busca la autodestrucción? El espiritismo, como se ha planteado, la doctrina espírita, busca una explicación y da ante todo un consuelo hacia esa visión. ¿Cierto, Axel? Sí, muy bien, John. Gracias por esa intervención inicial, porque hoy queremos tratar profundamente un tema que es